Qué bendición. Vamos a nuestra Biblia, al libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Y vamos a estudiar en esta mañana un tema muy necesario para cada uno de nosotros. Imagínese que usted, hermano, tenga unos 6 años reuniendo para un carrito. Se compra un carro, ¿verdad? Unos 6 años. Se compra un carro. Y qué bonito, está allí y se sienta usted en ese carro y lo tiene en el estacionamiento de su casa y usted invita al vecino, invita al otro, mira el carrito que me compré, qué bonito, usted está ahí parado, pero a la hora de andar usted se baja y lo empuja. Usted anda empujándolo para todos lados. Eso nos parece un poco ridículo, ¿verdad? Tonto. Como alguien que ya tiene un carro nuevo, entonces va a andarlo empujando de aquí para allá. Bueno, muchas veces de esa misma manera parecen algunos creyentes, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero la mayoría de nosotros nunca está lleno del Espíritu Santo. Y parece contradictorio decir, yo soy salvo y tengo al Espíritu Santo en mí. Pero si yo preguntara, hermanos, ¿cuánto en esta mañana estamos llenos del Espíritu Santo? Empezamos a mirar, a ver. Y entonces en esta mañana queremos ver a través de la palabra del Señor cómo tener una vida llena del Espíritu Santo. Cómo tener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque la salvación no dependió de nosotros, dependió de Él. Él, por su gracia y su misericordia, nos dio el regalo precioso de la salvación. Alguien dijo que la salvación era completamente gratis, pero a alguien le costó. Y un precio muy grande, el precio de sangre. Ahora, si a alguien le costó dinero, si a alguien le costó esfuerzo, si a alguien le costó, tenemos que valorarlo. Y Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? Voy a buscarlo ahí en mi Biblia, esperemos un momentico. Efesios capítulo 5, versículo 18. Miren lo que nos dice este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18. Y bueno, estaba bien contento, hermano, de ver esos niños allá abajo, dando la bienvenida, haciendo su esfuerzo. De verdad que bien bonito poderles ver a esos niños. Y estamos en el mes de los niños, ¿verdad? En nuestra iglesia. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Todo creyente necesita aprender a cómo ser lleno del Espíritu Santo, a fin de que experimente una vida completa en Cristo Jesús. Como este hombre, ¿verdad?, podía exhibir que tenía un auto nuevo, nosotros podemos alardear y decir, yo tengo a Cristo como mi Salvador, yo tengo la vida eterna. Pero nos falta tener la llenura del Espíritu Santo para andar en la vida cristiana. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos acompañe y podamos tener un buen tiempo de escuela dominical. Padre, en el nombre de Cristo queremos pedirte en esta mañana, te reúnas con nosotros. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, reunido en esta mañana, Señor, no como algo religioso, rutinario, sino expectante, Señor, de lo que tu palabra nos hablará en esta mañana. Espíritu Santo, por favor, reúnete con nosotros. Permite, Señor, que en esta mañana podamos ser realmente influenciados por tu palabra, que podamos digerir las verdades de tu palabra, Señor, que podamos entenderla, pero sobre todo, Señor, que hagamos el esfuerzo necesario para ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tener una vida llena del Espíritu Santo. Ministranos, Señor. Ayúdanos, por favor. Si hay alguno que viene en camino, tráele. Provéele, Señor, de transporte. Provéele de el ánimo para poder estar en esta mañana con nosotros. Bendícele y trae, Señor. Bendice a los maestros de escuela dominical que están abajo. Bendice a cada uno de los que tendrá parte, Señor, en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a nosotros, Señor. Quita la distracción, quita cualquier pensamiento que nos interrumpa y nos haga divagar, Señor, en nuestro pensamiento.
y que podamos estar completamente concentrados en lo que tu palabra nos quiere hablar y ministrar. Bendíceme, Señor, úsame como un instrumento útil, por favor. Lávame, Señor, y en esta mañana sé tú hablando a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay varias cosas que podemos hablar, ¿verdad?, acerca de esto. Primero, Pablo en el libro de Efesios entonces nos está hablando acerca de algunas cosas. Ahora, alguien dijo una vez, por las razones por las cuales se llena el Espíritu Santo. Si usted de verdad está aquí en esta mañana, tiene un lapicito, tiene un cuaderno, anote para que no se lo olvide. Ahora vamos a tener la facilidad también de poder tener los mensajes grabados. Pero lo importante también es que podamos aprender y poder ir digiriendo y poder estudiando de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son las razones para ser lleno del Espíritu Santo? Un predicador llamado Steve Olford dijo una vez que debemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente, conscientemente y deseosamente. Ahora, cuando nosotros vemos la llenura del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ver lo que contrasta la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Vaya allí conmigo, lo tenemos allí. Dice entonces de la siguiente manera: sed que llenos del Espíritu Santo. Cuando está hablando acerca de esto, es un imperativo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Ok, ahora la palabra ahí original es sed llenos constantemente. Hermano, la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo no es algo que usted hace una vez y ya no hace más. Tiene que hacerlo constantemente. La llenura del Espíritu Santo no es como la salvación. La llenura del Espíritu Santo es algo que constantemente, como decía este predicador, conscientemente debemos estar haciendo. Pastor, ¿y por qué esas razones? Bueno, como le dije, porque el asunto de la salvación depende de Dios. Pero el asunto de llenarnos del Espíritu Santo, de que disfrutemos plenamente lo que Dios ha planeado para nuestra vida, necesitamos nosotros entonces hacerlo. Una razón por la cual se llena el Espíritu Santo es que necesitamos ser controlados por Él. La Biblia dice, hablando de esa palabra llenos, quiere decir que tiene que tener el control. Cuando usted ve la palabra llenos, quiere decir el control. Cuando a alguien se le dice, mira, esta persona está llena de amargura, quiere decir que la amargura le está controlando. Está lleno de ira, está lleno de buenos deseos. Eso es lo que le controla. Entonces, en esta mañana estamos hablando acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Las razones por las cuales necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es que necesitamos que Dios controle nuestra vida. Por eso entonces tenemos esas reacciones y esas acciones, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Ahora, le voy a hacer un ejemplo. ¿Usted no ha visto los carritos por ahí que se llaman las autoescuelas? ¿Sí lo ha visto? Yo he visto un carrito por ahí, un Fiat Uno, ¿verdad? Wow, a mí me daría mucho nervio montarme con alguien que está aprendiendo a manejar. Vámonos para el centro, vámonos para la 20, ya, si yo soy instructor más. Pero lo más recurrente es que no le he visto ni un parchito a ese carro, no le he visto, ¿verdad?, ni una reparación. Pareciera que no lo chocaran, pareciera que no fuera, ¿verdad?, un auto escuela. Si yo enseñara a mis hijas a manejar, yo las llevaría a Chicolando. Por los carritos chocones. Pero miraba y vi algo muy particular. Que está el control de mando, ¿verdad? Que está ahí el volante, la velocidad y esto. Pero al lado, esta persona que está instruyéndole también tiene ciertos controles y le puede guiar. Y le puede también dominar. Tiene un freno, ¿verdad? Tiene un freno allí, él tiene un freno de emergencia. Y algunos más novedosos también tienen hasta otro volante allí, que es desactivado y activado. No lo sabía, me llamó mucho la atención. Pero, aunque esta persona, ¿verdad?, está allí manejando, él también tiene el control, porque en un momento puede él frenar, él también puede doblar, él también puede hacer varias cosas. Y así muchas veces en la vida cristiana.
Usted y yo estamos allí, pero la ira nos controla, la amargura nos controla. Y ella entonces frena, avanza y hace como hacerlo. Claro, eso no es siempre, son momentos, ¿verdad? Son tiempos, son espacios. Y el que está aquí, ¿verdad? Lleva el control, sabe para dónde va, pero hay momentos donde este también gobierna. Y así es en la vida cristiana. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, porque necesitamos ser controlados por el Señor. Necesitamos ser controlados por el Señor. Y estamos llamados a ser controlados por el Señor. Y eso quiere decir entonces que es una razón importante para ser llenos. La otra razón es que eso depende de nosotros y no de Dios. Depende de nosotros y no de Dios. Usted va a estar lleno del Espíritu Santo porque usted se interese y se motive a ser lleno del Espíritu Santo. Esa es básicamente una buena razón acerca de eso. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, él está resaltando algo muy importante. Está hablando del control y lo hace de una manera de estar teniendo un contraste. De que esto hace esto, pero lo mejor es esto. Cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos contraste en el lenguaje castellano, no es que queremos resaltar, ¿verdad?, lo negativo, sino que resaltamos lo positivo. Usted dice, ¿cómo te fue, hermana Lenny? Bueno, tuve que agarrar carro, pero, oye, conseguí unas ofertas y hice esto y gracias a Dios me vine con las manos llenas. Ella dijo una situación, ¿verdad?, negativa que le pasó, pero en contraste, entonces resaltó que lo positivo que le pasó, conseguí buenas ofertas, conseguí cosas, me vine con las manos llenas, le vacié los bolsillos a mi esposo. En contraste a eso. Entonces, Pablo de la misma manera está haciendo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y usa ese contraste de decir, esto puede dominar tu vida, esto puede controlar tu vida, pero el resultado es, ahí está, en ese versículo, disolución. ¿Cuál es la disolución? En que ya no llega el Señor a tener dominio de ti y entonces lo estás haciendo en tu fuerza. Pero antes bien, como si fuera un mandato, sed, ahí está la palabra, mire la palabra, sed, como un imperativo, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, ¿ok? Ahora, tenemos que darnos cuenta de que debemos ser motivados o estimulados a ser llenos. La vida cristiana no es simplemente de cosas que debemos dejar de hacer, sino también de lo que debemos hacer con nuestra vida cristiana, ¿ok? ¿Y qué es eso? Necesitamos entonces ser sometidos, influenciados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver otros versículos también. Dijimos entonces primero las razones por las cuales debemos ser llenos del Espíritu Santo. La primera razón dijimos porque necesitamos que Dios nos controle, nos domine, ¿verdad? Segundo, porque es algo, ¿verdad?, que no depende de Él, sino de nosotros. Es una razón para ser lleno del Espíritu Santo. No podemos esperar que simplemente Él haga la obra. Ahora me toca a mí hacer esa parte. La salvación no dependió de nosotros, pero ahora llenarse el Espíritu Santo sí depende de nosotros. ¿Ok? Ahora, yo sé, hermano, que puede haber mucha mala interpretación en cuanto a esto de ser lleno del Espíritu Santo. Pero no vemos en la Biblia que el ser lleno del Espíritu Santo es que simplemente estemos haciendo, ¿verdad?, pudiéramos decir así, una vocalización de palabras que ni siquiera entendemos. Algunos dicen hablar en lenguas. Ni siquiera vemos que ser lleno del Espíritu Santo es tirarse en el piso, estar ahí revolcándose. Eso no lo vemos en la Biblia. La llenura del Espíritu Santo realmente es el control y dominio de Él sobre nosotros. Ahora, ¿y qué tiene que dominar Dios de nosotros? Una pregunta para que sepamos las áreas, gracias hermano. Sepamos las áreas que debemos ser dominados o controlados por el Señor. ¿Cuál sería? El carácter. Hermano, es muy fácil llegar aquí, armar un show y decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y tirarnos en el piso y empezar a balbucear algunas palabras que ni entendemos.
Pero esto de ser controlados, hermanos, de tener el control, de que Dios tenga el control de nuestro carácter, válgame, que es difícil, ¿verdad que sí? Algunos nos justificamos, yo soy mecha corta, yo soy así, yo soy fosforito. Nos ponemos rápidamente, yo soy dinamita, a mí nadie me va a controlar, yo soy así, ¿verdad? Hasta sacamos canciones, ¿verdad? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y así estamos. Pero hermano, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados. Y mire, hermano, si hay tantas cosas en nuestra vida que no han podido dominar nuestro carácter, ¿cómo nos va a costar entonces que Dios domine nuestro carácter? Y empezamos a ver entonces cuál es el área que Dios debe dominar. Primero es nuestro carácter, nuestro ser, hermano, porque necesitamos ser realmente controlados por el Señor. Ahora, Dios nos ordena que seamos llenos. Gracias, hermano. La pregunta es, si es un mandato, cuando no lo cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo desobedientes, porque el mandato es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. Si usted y yo no estamos procurando llenar nuestra vida con el Espíritu Santo, estamos siendo desobedientes. Tenemos que darle nombre a lo que es así. Estamos siendo desobedientes. Pastor, y ya va. Y eso de ser lleno, ¿cómo será? ¿Cuál es la medida para saber si soy lleno? ¿Será que hay un experimentómetro, un llenómetro, que me lo pone en la boca y yo sé cuando estoy lleno? Bueno, hermano, no realmente, porque no tiene que ver en sentimientos, ni en cómo me siento, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Entonces, no se basa en sentimientos, porque Dios no establece ninguno de sus parámetros, ninguno de sus ordenanzas, ninguno de sus estatutos basado en el sentimiento de las personas. Porque, hermano, a lo mejor hoy alguien no vino a la iglesia porque se sintió cansado y no quiso venir. Entonces, hay mandatos que deben ser obedecidos y no en base al sentimiento. La Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay un mandato. El ser lleno del Espíritu Santo es un mandato también. Y si no lo acatamos, estamos desobedeciendo. El creyente que no está lleno del Espíritu Santo realmente está viviendo en rebeldía contra Dios, porque Dios ha mandado a que seamos llenos, controlados por Él. Y si no estamos siendo controlados por Él, estamos viviendo en rebeldía. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Ahora, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en contraste al versículo número 18, el capítulo 5, está diciendo que el vino toma el control, posee a la persona y hasta hace cosas que ni siquiera en su juicio cabalaría. Pero dice, más bien ahora se llenos del Espíritu Santo, para que cuando se llene el Espíritu Santo, Él te controle y puedas hacer las cosas que yo he mandado que debieras hacer. ¿Ok? Vamos al versículo número 19. Seguimos allí, versículo número 19. Si está allí conmigo, hermano, como que le está pegando el frío, no lo escucho, están como muy calladitos. Ok. Dice el versículo 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Señor. Ahí está la clave, hermano, ¿ves? Pablo está diciendo, miren, contrate de ser lleno del Espíritu Santo, lo que va a abundar en tu ser es alabanzas al Señor. Es realmente entonces ser llevados en consecuencia de ser personas que son llenas del Espíritu Santo, entonces van a tener una sumisión, van a tener también una humildad para con el Señor y para con los demás, porque están siendo dominados, controlados por el Espíritu Santo. Versículo número 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante saber que estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y que como resultado de eso, hermano, nuestra vida será completamente diferente. Dice, cantando y alabando al Señor. Pastor, entonces tengo que ponerme a cantar y gritar. No, mira el lugar. ¿En qué lugar es?
en vuestros, porque ese espíritu está lleno del Señor. Tu espíritu realmente, entonces tu ser está lleno del Señor y Él le controla, Él domina. Y entonces no es simplemente que yo asisto a la iglesia y canto y hablo, no. Es que ahora no están todos esos ese carácter y ese mal carácter que nos domina, sino que ahora está reinando el Señor en nuestra vida. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de otra cosa. Posiblemente estamos llenos de amargura, estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de ira, estamos llenos de... Y el llamado entonces que el Señor hace es que seamos llenos del Espíritu Santo, que Él nos controle. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Pastor, deme unos pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Primero, para ser lleno del Espíritu Santo, vacíese de usted mismo. Tenemos que vaciarnos de nosotros, hermano. Hay mucho de nosotros dentro de nosotros. Y no podemos decir entonces que somos controlados del Señor cuando estamos llenos de nosotros. Mire, que la gente, ¿verdad?, sepa realmente de qué estamos hechos. Sepa de qué estamos hechos. Mi mamá hacía una... ese se llama chayota. ¿Sabe cuál es la chayota? Tiene varias pullitas. Para un niño de 9 años, ¿verdad? Usted hoy que está celebrando el Día del Niño. Papi, vamos a almorzar algo bien rico, unas chayotas rellenas. Le aseguro que su niño va a torcer la boca, va a mirar, ¿qué? Chayotas rellenas. Y bueno, eso lo hacía mi mamá, hacía una chayota, pero le sacaba todo lo de adentro y hacía, ¿verdad?, allí como un guiso especial, a veces le echaba carne y lo colocaba dentro de la chayota y un quesito y lo ponía ahí con papel aluminio, lo metía al horno y salía derretido bien sabroso. Si yo hubiera escuchado la palabra chayota, yo no hubiera... Pero mi mamá me engañaba, ¿verdad? Porque me decía, tengo un guiso especial para ti. Gracias. Tengo un guiso especial para ti. Y yo me lo comía. Pero cuando ella me lo presentaba, yo decía, no, mamá, no me gusta, te lo tienes que comer, te lo tienes que comer. Y cuando empezaba yo a comer, wow, hermano, qué sabroso. Por fuera era algo que no es muy apetecible a la vista, ¿verdad? Es como ese animal verde con puya. Era la chayota. Pero cuando uno comía el relleno y queso y carne y estaba allí el sofrito bien sabroso, me lo comí. Y eso es lo importante, hermano. Todos estamos hechos de un mismo molde. Tu cara, tu manera, tu ser. Pero a Dios le importa es lo que hay adentro. Y por eso dice, debe ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es un tipo de vestimenta. La llenura del Espíritu Santo es lo que hay adentro de ti. Y que se manifiesta muchas veces en diferentes circunstancias. Es interesante porque hay gente que se ha justificado diciendo, pastor, es que Dios mira mi corazón. No me juzgue porque Dios mira mi corazón. Esa no es la solución, ese es el problema. Que Dios conoce tu corazón y como lo conoce, lo perverso, lo cochino, lo malévolo, lo pecaminoso que debemos ponernos entonces a cuentas con Él. Porque dice entonces que una vez siendo lleno del Espíritu Santo, hablaremos entre vosotros, mira la palabra, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y es importante porque se sacará a la luz todas estas cosas. Vamos al versículo número 17. Gálatas 5, 16, 17. Vamos allí. Que habla del fruto del Espíritu Santo, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Cuando vemos la palabra Espíritu Santo, ¿verdad? En la Biblia, estamos hablando entonces de el Paracleto, es el ayudador. Es el que nos guía, nos lleva. De una manera muy práctica, le diré que como cuando un niño está dando o tratando de dar los primeros pasos, y usted le toma con estos dos deditos para que su mano lo agarre, y usted lo está llevando al sitio. Mamá de repente lo espera y le dice, ven, 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 y usted lo ayuda a canalizar, a que vaya. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida es como esa persona que le está llevando, que le está ayudando, porque por sus propias capacidades no puede andar. El Señor le da un consuelo a los discípulos cuando Él se está yendo en el capítulo 1 del libro de Hechos. Le dice, vosotros que estáis mirando al cielo, varones galileos, tranquilo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? El Espíritu Santo. Entonces Él le va a guiar, les va a ayudar. Hermano, y nos estamos perdiendo el privilegio de poder ser guiados por el Espíritu Santo, de ser, ¿verdad?, llevados por el Espíritu Santo. En la vida cristiana, si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, llevaremos muchos golpes, muchos traspiés. Usted sabe que es así, necesitamos tener ese paracleto. Ahora, Pablo hace como una pregunta en el libro de Efesios, cuando habla acerca de más bien ser llenos del Espíritu y que no andemos, ¿verdad?, en disolución, como es andar en el vino. Ahora, yo no sé si usted lo ha visto, ahorita, ¿verdad?, hay muchos vehículos con dos combustiones. Está el gas y está la gasolina. Así estamos nosotros diseñados, hermano. Por eso aquí Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. La pregunta es, ¿en qué combustible anda usted? ¿En el Espíritu o en la carne? No puede andar a los dos a la misma vez. Si me explico, no hay el sistema allí que diga, bueno, es algo dual en un momentico y no. Los dos no pueden fusionarse. Por eso, hermano, tenemos que sacar esto de nuestra mente. Yo puedo venir a la iglesia y lavar mi conciencia y hacer todo lo que yo quiero durante la semana. No. O andas en el espíritu o andas en la carne. No puedes llegar, ¿verdad? Y alivianar tu conciencia, decir, bueno, yo hago lo que sea, grito, brinco, hago mi mal genio y llego a la iglesia y limpio mi conciencia. No, estamos llamados, hermano, a andar en uno, o en la gasolina o en el gas. Andemos en el espíritu. Y para andar en el espíritu no debemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a estar hablando acerca de eso. Pero estas son cosas importantes para ser llenos realmente del Espíritu Santo. No tenemos una dualidad. No estamos llamados a ser duales. Necesitamos ser concretos y andar en el Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es como decía allí entonces el libro de Gálatas, que decía, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuál va a ser el fruto de andar en el Espíritu? Bueno, ahí lo dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 11, versículo 19. 1 Corintios 11, 19. Qué bendición, hermanos. Esta mañana estudiando entonces acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. 1 Corintios 11, 19. ¿Lo tienen? Porque es preciso que entre vosotros haya que, para que se haga manifiesto que entre vosotros lo que son, mira, Pablo dice que
estas disensiones y estos pleitos, esto es el resultado de lo que realmente hay en la vida de las personas. Cuando Pedro escribe su carta en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, él dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados, movidos a escribir allí la Sagrada Escritura. Fue verdad lo que se le dio para que lo pudieran hacer. Era el resultado, ¿verdad?, de haber sido controlados por el Señor. Bueno, Pablo entonces, en contraste a esto, está diciendo, yo, un momento, iglesia en Corinto, ¿cómo no va a haber problema si ustedes no están llenos del Espíritu Santo? Hay un hermano que dice, uy, varón, usted anda como en el pellejito, en la carne. Como resultado de andar en la carne va a haber disensiones, problemas, dificultades. Pastor, ¿por qué mi vida realmente no florece? ¿Por qué mi vida no va en un continuo crecimiento? ¿En qué andas? ¿En el espíritu o en la carne? Estamos entonces llamados a andar en el espíritu, a ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es sumamente importante. Ahora, para ser controlado el Espíritu Santo, necesitamos, ¿verdad?, buscar la dirección de parte del Señor. En Efesios capítulo número 6, vaya allí rápidamente, Efesios capítulo número 6, versículo número 10. Efesios 6, 10. Vaya rápidamente allí, por favor. Efesios 6, 10. ¿Está allí? Por lo demás, hermanos, fortaleceos y en el poder de sus fuerzas. Y mira lo que comienza el versículo número 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Es importante acerca de esto. Vestidos, fortaleceos. Estamos muchas veces enfrascados en esa lucha espiritual. Y la única manera de ganarla es estando lleno del Espíritu Santo. Nuestro enemigo, hermano, es real, está activo. Y por eso, entonces, Pablo nos manda a estar llenos, y no solamente llenos. Bueno, mire, aquí está. Gracias. ¿Qué dijo una vez el pastor? El diablo entra por el sonido. Ok. Debemos entonces estar llenos del Espíritu Santo, porque nuestro enemigo, hermano, no está jugando, es real y es activo. Y entonces, él quiere realmente que nosotros menguemos en nuestra fe cristiana, caigamos en nuestra fe cristiana, y por eso ahí mismo en Efesios 6, versículo número 18, mira lo que nos dice. Primero nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Como resultado de eso, ¿verdad? O una manera para estar vestido de eso es en el versículo 18. ¿Lo tienen? Orando en cuanto, hermano, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, versículo número 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Debemos estar llenos. Y mire qué debemos hacer. ¿Orando en qué? Hermano que está aquí, usted no puede decir que tiene un tiempo de oración. No, mi tiempo de oración es de 5 a 6 de la mañana. Mi tiempo de oración es tal. Usted y yo tenemos que tener una vida en oración. Porque un tiempo de oración estamos limitando a la acción de orar. Y la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Lamentablemente muchos cristianos no estamos siendo llenos del Espíritu Santo porque estamos teniendo tiempo de oración. Hermano, ¿cuánto ora usted? Bueno, pastor, yo oro 3 veces al día. Qué bendición. ¿Cuándo como? Hay otra persona que dice, pastor, yo oro 2 veces al día, cuando me levanto y cuando me acuesto. Usted y yo tenemos que tener una vida de oración. Usted puede ir en el taxi y tiene una vida de oración. Usted está trabajando y puede estar teniendo un tiempo de oración. Me recuerdo un hijo de un pastor que comentaba
que había llegado un predicador a su casa a quedarse. Tenía una conferencia en la iglesia esa semana. Y dice que al pastor le gustaba en la mañana salir a caminar para hacer ejercicio. El muchacho allí, ¿verdad? Para queriéndose congraciar con el pastor, le dice, pastor, yo quiero acompañarlo en la mañana, quiero ir con usted a caminar. Bueno, y dice entonces que el muchacho se iba con él ahí a caminar, pero que de repente escuchaba como ciertas palabras. Dígame. Y dice que el pastor lo ignoraba, ¿no? Bueno, seguían caminando y escuchábamos. Dígame, pastor. Y por varios momentos de la caminata fue así. Ya casi al llegar a su casa de vuelta, el muchacho le dice al pastor, pastor, pero lo veo que usted está como hablando y creo que era conmigo así. Y dice, no, yo tengo ahí mi relación con mi Dios. Yo estoy caminando y estoy hablando con mi Dios. Y estamos hablando, estamos platicando, decía él. Y pasamos ese tiempo allí tan hermoso hablando. Y dice este joven que impresionó mucho su vida. Porque, hermano, nosotros pensamos que la oración es simplemente una posición. No, pastor, si no oro en ese cuartico y de rodillas, yo no oro. Bueno, usted puede ir caminando y puede estar orando. Usted puede ir manejando y está orando. Y válgame que algunos necesitan orar mientras que manejan. Pero necesitamos orar, hermano, en todo tiempo. No simplemente se limite cuando coma, no simplemente se limite cuando se acueste, cuando se levanta. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Estamos realmente sumergidos porque dice, orando en qué, hermano? Y no dice en todo tiempo que me sobra. En todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora, mira lo que dice. ¿Cómo dice? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Ahora, esto me hizo hacerle una pregunta al texto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo será orar en el Espíritu? ¿Cómo será orar allí con esa palabra? Hay otra versión que nos habla un poco acerca de este mismo texto y nos dice ¿cómo? En compañía del Espíritu Santo. Eso es importante, ¿no? Porque la Biblia dice que dentro de las acciones que el Espíritu Santo tiene es que nos ayudan a pedir como conviene. Hay alguien que dijo, estudiando un poquito acerca de este texto, que cuando no oramos con el Espíritu, entonces lo estamos haciendo solo en nuestra carne. Y esos son los momentos donde le decimos al Espíritu Santo, siéntate aquí y vengo yo. Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame aquello. Pero cuando oramos con el Espíritu Santo y hacemos oraciones siempre, estamos entonces diciéndole a él, Señor, está conmigo. Allí, ayúdame a pedir como conviene. El Espíritu Santo dice, no, eso no. Mira, es esto aquí. ¿Qué más podemos ver? La oportunidad que Dios nos da. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo número 14. Efesios 5, 14. Vaya allí, rápidamente. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, hasta el 16? Amén. Está haciendo una llamada el Señor. Ok. Gracias. Está haciendo una llamada al Señor de estar lleno del Espíritu Santo porque esta vida es una oportunidad que tenemos de ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, una vez que tú y yo partamos de este lugar, ya no vale nada. Ya no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces Dios llama la atención, dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbra Cristo. Mira pues
con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días... Entonces, hey, hermano, aproveche esta vida, aproveche este tiempo para ser lleno del Espíritu Santo, que sea el Señor que controle tu vida. Nosotros pensamos que el ser lleno del Espíritu Santo simplemente tiene que ser en oportunidades, en momentos. Voy a un campamento y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Voy a una conferencia y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Estamos llamados en todo tiempo a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué requisitos necesito para ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. 1 Corintios 6, 19 dice que debemos ser templo del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo, Él necesita un recipiente, necesita un lugar donde puede ser lleno. Y nosotros somos el lugar más idóneo para ser lleno del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 dice de la siguiente manera. Espero que esté aquí conmigo, hermano. Amén. Dice 1 Corintios 6, 19. A ver si el hermano José ahí lo busca. 1 Corintios 6, 19 dice de la siguiente manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Lo primero que debemos hacer es entregarnos por completo al Señor, abrir la puerta y decirle, Señor, bienvenido. Requisito es entonces ser llenos del Espíritu. Para ser llenos del Espíritu Santo es que seamos templo del Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, tenemos la oportunidad de poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos allá a Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Colosenses 2, 6. Colosenses 2, 6. Dice la Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahí está la palabra. ¿Andar en qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hermano, muchas relaciones familiares serán mucho mejor cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana será mucho mejor cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo llenamos el Espíritu Santo? Primero, nos vaciamos de nosotros y dejamos que Él nos ayude. Ahora Él viene a nosotros a llenar todo lugar y todo espacio. Si usted quiere ser lleno, usted tiene que buscar la totalidad de la llenura de Él. No guarde nada suyo allí. Deje que Él sea el que llene toda su vida. Y cuando llene toda su vida, entonces la Biblia nos está diciendo que andamos en Él. Empezamos entonces a andar como Él anduvo. La Biblia dice que estamos llamados a andar como Él anduvo. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las características de nuestro Señor Jesucristo? Manso, humilde, compasivo, amoroso. Dice la Biblia que cuando vio las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Debemos verla con compasión. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, vemos con compasión a las personas. Y una de las características de verlas con compasión es mostrarle las buenas nuevas de salvación, mostrarle el Evangelio. Cuando tenemos amor por el prójimo, ¿verdad? Lo demostramos. Mire, hay cosas que humanamente nunca haremos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso dijo, se lleno del Espíritu Santo y como resultado usted va a tener amor el uno para con el otro. Y vaya que a veces es difícil amar a algunas personas, ¿verdad? Pero estamos llamados a amarnos unos a otros. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, no amamos a esa persona. ¿Ok? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder amar a esa persona, para poder amarnos unos a otros, para poder entonces demostrar a Cristo con nuestras acciones. Dice entonces que esa oración debe ser constante, debe ser disciplinada, orando en todo tiempo, con oración y súplica, y ahí está la palabra, en el Espíritu. ¿Qué más tenemos que hacer para poder ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Llenarnos de su palabra, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca.
Para usted estar lleno del Espíritu Santo necesita entonces introducir su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar, atesorar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ser lleno del Espíritu Santo entonces es tener una vida de oración, escudriñar las Escrituras, tomar las Escrituras para que las podamos tener en nuestra vida, y estamos llamados a tener esas acciones para poder ser llenos del Espíritu Santo. Como resultado, entonces, Él toma el control de nuestra vida y muchos entonces verán que Cristo es el que gobierna nuestros corazones. ¿Qué más dice? Dijimos ahí entonces en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Debemos andar en Él. ¿Ok? Estamos llamados a eso y como resultado de eso entonces andaremos en Él. ¿Verdad? ¿Qué más nos dice también las Escrituras? Las Escrituras nos mandan, otra vez en el libro de Efesios capítulo 6. Ya con esto terminamos para que vayan avisándole allá a los jóvenes. Capítulo 6, mira lo que dice. Versículo número 10, lo habíamos leído. Pero queremos resaltar otra parte aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Mira la palabra aquí, que dice fortaleceos. La palabra allí, entonces, fortalecerse, tiene que ver con los aspectos de la acción de poderse llenar, de poderse revestir. Porque más adelante dice entonces, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahí vemos entonces la armadura de Dios, como un soldado romano que se colocaba una armadura en pos de la defensa y el ataque. Así estamos llamados nosotros como cristianos. Hermano, pregunta, ¿por qué debemos siempre orar? Estamos en problemas, voy a orar. No, la Biblia dice que debemos velar y orar para que no entréis en qué. Y eso no está diciendo que estamos en momentos malos, sino que nos estamos colocando en una actitud de defensa. Velar y orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es entonces una lucha, entre la carne y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Y dijimos, hermano, que para ser lleno del Espíritu Santo, eso tiene que ser algo constante. Tenemos que determinarnos, tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que voluntariamente tomarlo, decir, Señor, tú me diste la salvación, ahora depende de mí estar lleno del Espíritu Santo. Y doblegamos nuestras rodillas, y doblegamos muchas veces en el sueño, Señor, voy a estudiar de tu palabra, voy a leerla. Voy a escudriñarla, voy a hacer que ella hable a mi vida, voy a aplicarla a mi vida. Porque no es simplemente leerla, la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Y ahí está como resultado de escudriñar las Escrituras que tendremos. Porque en ella tendremos que, vamos a buscarla, vida eterna. Amén. Vamos a buscarlo algunos que están un poquito así como que, ¿de qué está hablando, pastor? Vamos a ver. Juan 5:39. Mira lo que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y mira lo que hace, y ellas son las que dan. Vamos a conocer, vamos a ver más cosas. Señor, necesito ser más como tú, voy a leer más tu palabra. Wow, tú eres así. Señor, voy a ponerlo más en práctica. Señor, voy a, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo entonces tener una vida llena del Espíritu Santo? Quiero hacerte meditar en las últimas palabras. Dijimos al principio, no podemos ser duales. O andamos en el Espíritu, andamos en la carne. ¿Cuál es el combustible que andamos? ¿Será el Espíritu Santo el que nos está controlando? ¿O somos nosotros? La manera como reaccionamos, respondemos, la perspectiva como vemos la vida, todas las cosas en las cuales nosotros estamos envueltos, cuál es nuestra acción. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos controle, el que nos domine. Y dijimos que una área que necesitamos dar es nuestro carácter.
vacíese de usted, vacíese completamente de usted, ¿verdad? Saque todo y deje que Él sea el que domine y llene cada espacio de su vida para que Él pueda tener el control absoluto. Vamos a orar. Padre, gracias.